¿Se me escucha? ¿Todavía? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, estamos en la antepenúltima sesión. Ruego al Señor que nos ayude, que realmente esto sea todo direccionado por el Espíritu Santo. En estos días hemos estado estudiando el orden de la salvación. Las palabras en latín son ordos salutis. El orden de la salvación, desde que el individuo es elegido por el Señor hasta todo el proceso, hasta su glorificación. Y el tema de la sesión de hoy es la glorificación. De lo que va a pasar al creyente cuando muera y en la eternidad posteriormente pase al lado de su Señor. Así que lo que vamos a hacer en esta sesión es empezar a unir todas las piezas que hemos estado estudiando en todas las sesiones. Así que vamos a ir, les repito, armando el rompecabezas. Así que la estructura de la clase, de la sesión que vamos a dar hoy, está en base a la Confesión de Londres y a la Confesión de Westminster. De la de Londres en el capítulo 31 y de la Westminster en el capítulo 32, cuando habla acerca del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Eso dice ambas confesiones. Repito, la de Londres en el capítulo 31 y la de Westminster en el capítulo 32. Así que la estructura va a ser esta. Vamos a tener voy a dar una breve introducción en base a unas palabras de Jesucristo en el aposento alto. También vamos a definir ampliamente lo que son los temas a tratar. Vamos a hablar de lo que es el estado actual, cómo estamos ahora, de lo que es a lo que se conoce como el estado intermedio. Claro, vamos a definir previamente la muerte. Y después vamos a hablar del tema que nos interesa ahora, que es la transformación final, o entiéndase la glorificación. Y después vamos a cerrar con una conclusión. Esa es la estructura de la sesión de hoy. Quiero leerles la Confesión de Londres en el capítulo 31, en cuanto a lo que sigue. Dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, tienen una subsistencia inmortal. Vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados, en cambio, son arrojados al infierno, donde permanecen atormentados y envueltos en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas del cuerpo, la Escritura no reconoce ningún otro lugar: el cielo y el infierno. Eso dice la confesión. Así que, hermanos, quiero comenzar con la introducción. Y por favor pueden abrir sus Biblias conmigo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y hago la pregunta, antes de meternos en este texto: ¿cómo preparar a hombres para la muerte? ¿Cómo preparar a hombres para la muerte? Para este inminente acontecimiento. Bueno, es exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos, entre otras cosas, durante su ministerio. Los preparó para lo que vivirían y también para cómo morirían. Las palabras finales de Jesús, antes de que Él sea arrestado y posteriormente crucificado, las palabras finales de Jesús a sus discípulos antes de su crucifixión están registradas en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 16, que es conocido como el sermón del aposento
alto. En el capítulo 17 está la oración que Él hace por ellos, por sus discípulos y por supuesto, por ende, por nosotros también. Ahora, del sermón del aposento alto yo quiero concentrarme en dos versos específicos del capítulo 14. Probablemente cuando leas el capítulo 14, cuando veas el capítulo 14, en tu Biblia esté marcada el versículo 6, que probablemente también digo que tendría que ser uno de los versos más conocidos de la Biblia, compitiéndole a Juan 3:16. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero quiero dar un énfasis en los versículos 1 y 2, cuando Jesús está ahí en esos momentos finales junto a sus discípulos. Muchas cosas habían pasado en ese momento. Esta es la última semana de Jesús. Desde la entrada triunfal de Jesucristo, desde la entrada triunfal que él ingresa a Jerusalén con toda la fanfarria, con toda la majestad y la hurra del pueblo, que está en Juan capítulo 12. Los discípulos pasan de la exaltación máxima a la tristeza máxima, donde en el 12:24 nada más, Él les dice que Él va a morir. Imagínense eso. Ahí lo que quiero que comprendan es que los judíos esperaban a un Mesías, de hecho que hasta hoy día lo siguen haciendo, esperaban a un judío que sea más que nada un rey conquistador guerrero, una especie de versión 2 más gloriosamente de lo que fue David. Ellos esperaban eso, un rey conquistador, alguien que expulse a los invasores desde su tierra. Los apóstoles, por ser judíos, tampoco estaban exentos de esas ideas judaicas de su momento. Así que para los apóstoles, de la idea de un Mesías guerrero, entronizado, mariscal, general, a un Mesías moribundo, había muchas cosas que para ellos no encajaban. Y ellos tenían que ser moldeados por el Señor. Así que el Señor, en estos dos versos, hace un llamado a sus apóstoles a confiar en Él y a tener fe. Así que a estos hombres sumamente agitados, sacudidos, Él les dice, no se turbe vuestro corazón, versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Esta palabra turde, tarazo, significa lo que acabé de decir. Agitar, significa sacudir, no se exalten. No se turbe vuestro corazón. Y hace este llamado a la confianza y a la fe. Después de esto, Él dice estas palabras que involucran tanto un mandato como una exhortación. Dice, creéis en Dios. Y por favor, entiendan que es afirmación y que no es pregunta. No es, ¿creéis en Dios? No, es, ustedes creen en Dios. ¿Creéis en Dios? Después de esta afirmación de que ustedes creen en Dios, viene esto, crean también en mí, creed también en mí, creed también en mí. Así que viene este mandato de Jesucristo, en el cual Él les dice que confíen en Él como confían en el Padre. Y acá hay una frase muy importante que está en el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en este verso tan sencillo, Dios, Hijo, está hablando acerca de la muerte de un creyente. Esta frase, la casa de mi Padre, tiene que ver con lo que es el cielo, es la misma cosa que decir cielo. Algunos lo llaman así, porque ahí es donde está Dios, algunos lo llaman, bueno, en algunas porciones de la palabra está como país, en otras palabras está como ciudad, por la cantidad de habitantes que tiene, en otras partes de la palabra está como reino, porque Dios es el rey ahí.
También se lo llama paraíso por su belleza incalculable y también un lugar de descanso, porque los redimidos, los justificados, los que han sido justos por el Señor, están ahí libres del pecado y de sus consecuencias. La casa de mi Padre. La casa de mi Padre, en ella muchas moradas hay, muchas moradas tiene. Miren por favor que esta palabra, muchas moradas hay, muchas habitaciones, muchos aposentos, dan un significado de lo íntimo que será estar en la presencia del Señor. Hermano, estoy hablando de tu muerte. De lo íntimo que será estar en la presencia del Señor. No dice, ahí hay muchas casitas individuales y cada uno con lo suyo, seremos vecinos divididos por bardas. No, hay muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Hay intimidad en ese lugar. Y es aquí donde surge la pregunta de cómo seremos nosotros cuando estemos ahí en la casa de nuestro Padre. Y la respuesta a esa pregunta es lo que es en la que nos vamos a sumergir hoy. ¿Cómo seremos en la casa de nuestro Padre? Así que el Señor nos ayude. Hermanos, hay un hermoso libro que se llama Realidades Invisibles. Y me gusta mucho el primer capítulo. El libro lo escribió Sproul. Y me gusta mucho el primer capítulo porque en el primer capítulo él lo nombra pensando en casa. Y él explica justamente el versículo 14 y también otros versos en cuanto a lo que seremos cuando estemos en el cielo. Así que quiero definir ahora ampliamente lo que vamos a hablar. Quiero hablar de tu estado actual, quiero hablar del estado intermedio y quiero hablar del estado final de tu transformación y que es el estado último en el cual permaneceremos junto a Jesucristo. ¿Cuál es tu estado actual? ¿Cuál es tu condición actual ahora? Estás en un cuerpo que si bien tiene un alma salva, ese cuerpo aún no ha sido redimido completamente. Las secuelas del pecado aún nos afectan, nos enfermamos, no somos inmunes al coronavirus por ser creyentes, no somos inmunes a la influenza, las consecuencias del pecado aún así nos infringen daño, es nuestra condición actual. Y la peor de todas es que aún podemos ser tentados por el mal que aún mora en nosotros. Y Satanás, según Santiago, busca algún lugar en nuestras concupiscencias, la cual aún tenemos para hacernos caer y que neguemos el nombre de Cristo con nuestros actos. En ese estado aún estamos. ¡Ay de mí! ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Doy gloria a mi Jesucristo, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Pero después de este estado actual en el cual amamos a Jesucristo y tratamos de santificarnos para agradarle, no para ser salvos, sino que porque somos salvos en agradecimiento a su obra, bueno, estamos en un proceso doloroso, gozoso, que se llama la santificación, al cual vamos avanzando y a veces en otras etapas retrocedemos. Este es tu estado actual, tu lucha actual, por amor al Señor Jesucristo. Hay un acontecimiento terrible que nos hace pasar de este estado actual al estado que sigue, que es lo que se conoce como la muerte. Si alguien le pide a un médico que defina la muerte, hay diferentes definiciones técnicas, pero es básicamente la ausencia de signos vitales. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la muerte? Bíblicamente, ¿qué es la muerte? Y acá yo tengo 4 proposiciones que lo pueden encontrar en el comentario de la Confesión de Londres, y me pareció a mí muy preciso simplemente explicarles estas cuatro proposiciones sobre la muerte. Primeramente, la muerte es una consecuencia del pecado. Eso es la muerte para nosotros. Entendemos que en el inicio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y coronó la creación con el hombre, pasándole atributos suyos, a los atributos comunicables, la capacidad de ser misericordioso, de hacer justicia, de ser santo, de amar, le pasó atributos suyos al hombre para ser creado a su imagen y semejanza.
le dio un espíritu. Bueno, no fue el diseño que Él muera, no fue parte del diseño. Así que para los creyentes, y por favor, esto acúñenlo en sus corazones, la muerte es antinatural, no es natural para el creyente morir. Para el ser humano, no es natural, no fuimos creados para morir. De ahí la agonía, de ahí tu pesar, porque no fuiste creado para eso. Es una consecuencia del pecado. Punto 2. La muerte, bíblicamente hablando, es la separación del cuerpo y el alma. La muerte es la separación radical y antinatural del alma y el cuerpo, que da como resultado la pudrición del cuerpo, la disolución del cuerpo y la desnudez del alma. Ni el alma ni el cuerpo tenían el propósito de existir separadamente. ¿Se dan cuenta que no estoy diciendo cuerpo, alma y espíritu? Porque no es la charla apropiada para eso, pero creemos que el hombre es material e inmaterial. Y cuando la Biblia habla de alma y espíritu, está hablando de la misma cosa. Somos dicotómicos, tenemos dos, cuerpo y espíritu o alma. Sería muy bueno que hagamos una charla para eso, pero no es el momento. Así que esa es la muerte, es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo se pudre y el alma asciende al Señor. La muerte es una señal de la futura muerte eterna de la raza humana por causa del pecado. Y es una calamidad, hermanos, es una calamidad terrible, más que terrible, que esto le ocurra a una persona sin Cristo. Por eso evangelizamos. Eso es terrible. Que su alma sea desnudada de su cuerpo y vaya a la presencia del juez. El cuarto enunciado rápido de la muerte, la cuarta proposición es que el aguijón de la muerte ha sido quitado para los que están unidos en Cristo. Y nosotros en verdad lo único que hacemos es pasar de un estado a otro. Ahora, el punto es, ¿a qué se le llama estado intermedio? Todos estos conceptos parecen un poquito complicados, pero una vez que se los define es tan sencillo de entender. El estado intermedio es el tiempo en el cual, de tu estado actual, después de tu muerte, el estado intermedio es el lugar a donde vas, entre tanto esperas volver a unirte con tu cuerpo para estar eternamente con Cristo. Ese es el estado intermedio. No es un purgatorio en el cual vas a fuego lento pagar las cosas que no pagaste aquí. No. Es un lugar en el cual vas y estás con Cristo. Y quiero tomar un catecismo que está en la confesión, por eso decidí hacer esto, porque hay un catecismo muy sencillo en la confesión. ¿Qué es un catecismo? Un catecismo es un sistema de aprendizaje en torno a preguntas sencillas y respuestas sencillas. Se usan mucho los catecismos para enseñar a niños. Tu catecismo puede contener cosas blasfémicas o puede contener cosas bíblicas. Es solamente un sistema de aprendizaje, repito, en base a preguntas sencillas y a respuestas sencillas. Y para que todos después puedan acceder a este material y puedan reestudiar esto, hemos decidido estudiar con ustedes lo que la Biblia dice y está plasmado en el comentario de la confesión. Antes que nada quiero dar 6 puntos rápidos en cuanto a qué pasa con los justos, qué va a pasar con ustedes cuando mueran. Y después voy a las 10 preguntas rápidas y sencillas de comprender. ¿Qué pasa con los justos en el estado intermedio? Entre tanto reciben sus cuerpos, van inmediatamente a Dios. Ustedes van a morir y van a ir inmediatamente al Señor. No lo dudes. Segundo,
En ese lugar, según Hebreos 12, capítulo 23, vas a ser ya directamente perfecto y santo. Ya no más pecado, ya directamente perfecto y santo. Vas a ir al paraíso, que es lo mismo que decir el cielo, y ahí vas a estar con tu Señor, esperando tu cuerpo. Estarán con Cristo desde el estado intermedio ya en adelante, y las almas de los justos verán a Dios en la visión beatífica, entendido en un buen sentido. Así que solamente quiero decirte que en ese estado intermedio vas a estar incompleto, porque repito, vas a estar esperando tu cuerpo. Y aquí está el catecismo que quiero estudiar con ustedes, y vamos a ver cómo cada pregunta va engendrando otra pregunta. Y son 10 preguntas hermosas, hermosas, que nos van a llevar a lo que va a ocurrir en la transformación final, a lo que se conoce como glorificación. Uno dice aquí, ¿dónde van los espíritus de los justos al morir? Van a estar con Cristo. Ellos van a estar con Cristo. Filipenses capítulo 1, 23, no hace falta que lo busquen. Voy a decir un verso que vamos a buscar y vamos a leer. Dice 1.23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Ven lo que dice Pablo? Tengo deseo de partir y estar con Cristo. No hay partir y estar acá en el purgatorio quemándome un poquitito. No, dice partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. El Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Y Romanos capítulo 8, 37 y 39 habla de que la muerte nunca nos separará del Señor. Y justamente en Juan 14, 2 y 3 habla de que la voluntad de Cristo es que estemos donde Él esté y allí nosotros, su pueblo, estaremos con Él. Esa es la voluntad del Señor, que ustedes estén donde yo estoy. Ahora, sí quiero buscar con ustedes este verso para leerlo rápidamente. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas 23 para que tenga la fuerza Lucas 33, para que tenga fuerza cuando lleguemos al 43. Voy a leerlo rápido para que se hagan la escena. Lucas 23, 33, disculpen. Es la emoción de decirles esto. Lucas 23, 33. Esta es la crucifixión de Jesucristo. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Conocen la escena, ¿verdad? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo interesante es que Mateo capítulo 27, 44, solamente anótenlo, dice que los dos ladrones, los dos malhechores, se burlaban de él. Los dos. Respondiendo el otro, le reprendió, porque en un momento dado, este que se comenzó burlando, entra en razón y dice, algo pasó ahí. De la burla pasa al cambio de corazón y dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy
hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ese hombre moría y ese hombre pasaba directamente al paraíso, pasaba al cielo, pasaba a la presencia, a la gloria del Señor. Así que, ¿dónde van los espíritus de los justos al morir? Van al paraíso porque es palabra del Señor. Filipenses 1:23, porque eso es muchísimo mejor. 2 Corintios 5, 6 al 8, ausentes en el cuerpo, presentes ante el Señor. No hay un espacio entre nuestra muerte y estar directamente con Cristo. Y eso nos lleva a la pregunta, porque Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y uno dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde está Cristo? Bueno, Cristo está exaltado hasta lo sumo en el cielo. ¿Saben lo que dice Juan 16:28? Dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Dónde fue Jesús después de morir? Fue junto al Padre. ¿Saben lo que dice el libro de Juan? El libro de Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿Dónde está Cristo? Está exaltado en los cielos, hasta lo sumo. Y cuando uno muere es ahí donde va. Porque si hoy te toca morir, hoy estarás con Él en el paraíso. Hoy. Y hay versos tan impresionantes que hablan en dónde está Cristo. Y uno de los que realmente me toca el corazón es Efesios capítulo 4, estamos estudiando positivamente Efesios en la congregación en la cual yo soy uno de los pastores. En Efesios capítulo 4, versículo 10 dice, el que descendió de los cielos, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí está Cristo. Y uno pregunta, bueno, pregunta 3, sí, pero ¿qué es el cielo? Esto es como para enseñarle a un niño, ¿eh? ¿Qué es el cielo? El cielo es la morada especial de Dios donde Él manifiesta su particular gloria, donde Él manifiesta particularmente su gloria. Eso es el cielo. Es el lugar al cual nadie puede acceder con un cuerpo corrupto porque simplemente sería fulminado. Es ahí donde en visiones fue arrebatado Pablo para tener una visión de lo que era el cielo. El cielo entonces de Dios es donde Él manifiesta su gloria. Y el pasaje de Primera de Reyes 8 describe la dedicación del templo terrenal hecho por Salomón como casa terrenal para Dios, que por supuesto no habita en lugares hechos por mano de hombre. Así que, hermanos, Cristo está en el cielo. Y alguien preguntaría, y acá está la cuarta pregunta, ¿es el cielo entonces un lugar, hermano? Y acá hay algo que va a sorprenderte. El cielo es un lugar. Un lugar. Un lugar físico. ¿Cómo? El estado físico tanto de Enoc como de Elías y del mismo Jesucristo dan testimonio que el cielo es un lugar físico. ¿Saben por qué? Porque la evidencia más grande es que en ese lugar existe materia que ocupa espacio. Para que esto esté en un lugar, para que esto esté, tiene que haber un lugar, porque esto es materia. Y Enoc fue arrebatado. Y Elías también, según el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 11. Así que el cielo es un lugar en el cual vas a estar. Pregunta 5. ¿Hay tiempo en el cielo? ¿Hay tiempo en el cielo? Y ¿saben qué dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 11? Que se les dijo a los santos que descansen todavía un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, que esperen un poco de tiempo. Así que ¿hay tiempo en el cielo? Sí, hay tiempo, solo que el tiempo no ejerce el detrimento que ejerce en nosotros hoy. Y lo que se conoce como este tiempo permanente se conoce como el siglo venidero. El estado eterno es en tanto una existencia
espacial como temporal. Y cuando Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 dice que ya no habrá más tiempo, ¿qué significa esto? Según Waldron, dice que esto significa que ya no habrá más dilación en la ejecución de los propósitos de Dios, que eso es el contexto de Apocalipsis 10. Así que hay espacio, ahí está Elías, ahí ya está Enoc como un anticipo de lo que seremos, y está Jesucristo en cuerpo. Hermanos, Jesús ascendió en cuerpo. ¿Piensan en eso? En algún lugar, en este momento, está Jesús sentado corporalmente en su trono. ¿Cómo describe la Biblia el cielo? La sexta pregunta. Se lo describe como una ciudad de Dios, un paraíso de Dios. No es cualquier ciudad, es Jerusalén, es la capital de la tierra prometida. Y por favor, quiero que miren este paralelismo para que comprendan lo que es el cielo para el creyente, porque hay un paralelismo en el reposo que experimentaba, en el cual pensaba Israel cuando pensaba en la tierra prometida. Así como Israel simbólicamente pensaba en Canaán, los cristianos tenemos el cielo como el reposo. Solamente quiero decirles algo añadiendo aquí. Yo soy un creyente en el día del Señor, en este día que estamos viviendo aquí hoy. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos en el cielo? Vamos a adorar al Señor, vamos a interactuar entre nosotros. Yo soy creyente que vamos a conocernos, porque allá está Enoc, y está Elías, y está Jesucristo. Y son ellos. Son ellos. Y están ocupando un espacio, en un lugar físico, en la presencia del Señor con cuerpos glorificados. ¿Saben qué haremos ahí? Después, aparte de adorar y de interactuar entre nosotros, reposaremos en el Señor y le conoceremos y proseguiremos en conocerle. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí, pero de manera imperfecta. En cada día del Señor nosotros emulamos imperfectamente lo que haremos del otro lado perfectamente. Por eso hay que guardar el día de reposo. No con reglas fariseaicas, sino que realmente con gozo. Y la pregunta 7 desde este catecismo dice, ¿cuál es la bienaventurada condición de los espíritus de los creyentes? Y acá dice la respuesta, son hechos inmutables y perfectamente santos y felices en sí mismos. Y hay 4 cosas importantes en esta preguntita, porque somos hechos inmutables, como dice Hebreos 12, 23, ya no tenemos nada que ver con el pecado, estamos en condición perfecta, hermanos, vamos a estar en condición perfecta, porque por causa del pecado fuimos expulsados del Edén, santificados, vamos a ser readmitidos a la gloria del Señor. Génesis 3 y Apocalipsis 21, 27 hablan de pasar de un paraíso a otro. Y la compañía de Jesús requiere santidad absoluta. Al ver a Cristo ya serán como Él, como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, que algún día le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Eso es. ¿Qué hacen? Y aquí está la pregunta número 8, ¿qué hacen los espíritus de los santos en el cielo? Descansan en la Canaán celestial, se comunican con sus conciudadanos en Jerusalén, en la Jerusalén celestial, reinan con Cristo, contemplan a Dios y la intercesión del Cordero en el templo donde sirven y adoran a Dios. Y esto está en Apocalipsis, capítulo 14, 13, y en Hebreos 12, 23 otra vez. ¿Cuándo entrarán en el cielo los espíritus de los creyentes? Directamente al morir.
directamente al morir. Hoy estarás conmigo. Y entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes ante el Señor. Esto dice mucho, hermanos. Entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. 2 Corintios 5, del 5 al 8. ¿Es completa la bienaventuranza de los creyentes, de sus almas, en este estado intermedio? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aún estamos esperando, aún vamos a ir y vamos a esperar ahí nuestros cuerpos. Vamos a esperar que nuestros cuerpos nos sean devueltos totalmente glorificados. Vamos a esperar el número de nuestros hermanos que tienen que completarse, entre tanto estamos nosotros ahí. Vamos a esperar nuestra herencia, una creación redimida, que aún no va a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como vamos también nosotros a ser glorificados, también la creación va a ser restaurada completamente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Y esto es clarísimo. Así que después de esto, de este estado intermedio, el Señor levantará tanto a vivos como a muertos. Hay diferentes posturas, si va a haber una resurrección general o dos, primera de creyentes y de no creyentes. Ustedes saben que cuando estudian Apocalipsis, la materia de la teología que estudia el Apocalipsis se llama escatología. Y cuando hablamos de escatología, el estudio del Apocalipsis, del fin, hay que entender entre dos puntos importantes. La escatología general, que es el fin de todo y su restauración, y algo que se conoce como escatología personal. Hermano, tu fin y tu restauración. Porque aunque mueras ahora, el mundo probablemente va a continuar unos años más. Así que la historia general del mundo, de todos los hombres, se llama escatología general. Ahora, la personal es tu fin. Es lo que puede ocurrirte en este momento, al salir de este lugar. Al ir al supermercado a comprar algo y ya no volver. Esa es tu escatología personal. Cuando se habla de lo que es tu escatología personal, de lo que la Biblia dice acerca de tu proceso, hermanos, se habla de lo que es la muerte física, la inmortalidad del alma, la condición intermedia, y esto concluye en la resurrección de los muertos hasta llegar a la glorificación, que es lo que vamos a hablar ahora. Y quiero mostrarles unos versos en cuanto a la glorificación, que es acerca de la resurrección de los hombres, de los creyentes. Miren lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este dormir es una forma de llamar a la muerte de un creyente. No queremos que ignoren, hermanos, acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Por favor, miren atentamente este verso. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Alguna vez han ido de hecho que todos hemos ido a un velorio y a un entierro donde se entierra un no creyente? Y el llanto de los no creyentes es un llanto en desesperanza. Es un llanto distinto
a la de un creyente que tiene esperanzas en Jesucristo. Es distinto, es trágico, no hay gozo. Así que Pablo dice aquí que él no quiere que ignoremos esto como aquellos que se entristecen, como aquellos que no tienen esperanza. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿A quién traerá Dios con Jesús? A las almas que ya están con Cristo, pero que están aguardando sus cuerpos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que Pablo dice, no quiero que ignoren esto, porque en algún momento dado Jesús vendrá con nuestros hermanos que están allá esperando, según Apocalipsis 6, a la resurrección general en la cual estaremos con el Señor y seremos semejantes a Él. Y acá alguien dice, pero acá Pablo dice que Él se va a quedar. ¿Saben cuál es aquí lo hermoso de esto? Que esta es la visión que tendría que tener cada creyente vivo. Mientras estás respirando, tu visión tiene que ser, Él puede venir mientras que yo esté vivo y yo no conoceré la muerte y seré transformado directamente sin experimentar el sepulcro, porque esa es la visión que tiene que tener un creyente. Pero si me toca morir, voy a ir con Él directamente hoy en el paraíso y seré perfecto en su presencia, esperando volver a ocupar mi cuerpo, mi mismo cuerpo, pero con características distintas. El libro de Primera de Corintios, capítulos 15, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 51. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Eso es lo que va a ocurrirte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, miren lo que dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, se refiere al cuerpo, este tabernáculo, un tabernáculo es donde habita alguien, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Están comprendiendo? De esa habitación, de ese cuerpo celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entiéndase, no solamente alma, sino que alma con cuerpo. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y alguien dice, ¿esto es doctrina del Nuevo Testamento nada más? No, el libro de Daniel, tal vez en el Antiguo Testamento no había tanta claridad, de hecho que no había en muchas cosas tanta claridad como la tenemos ahora,
pero en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, ¿cuál es el carácter final de la transformación? ¿Cuál es el carácter final? ¿Qué relación tiene estos cuerpos en la resurrección? ¿Cómo serán? Hermanos, repito, vamos a tener el mismo cuerpo con cualidades distintas. Y así será, hermanos. Y también los no creyentes volverán a sus cuerpos para sufrir eternamente. Sam Waldron dice, aunque se desmenucen a sí mismos, Dios los reconstruirá para que se presenten en su juicio. Y uno de los versos más contundentes sobre esto está en Juan capítulo 5. Jesús dijo en Juan 14, creen en Dios, crean también en mí. Bueno, miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Y subrayenlo, hermanos, si es que pueden. Dice, no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, todos los que estén en esos sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 a 29. Pregunto, ¿creen en esto? Hermano, eso es lo que va a ocurrirnos en la glorificación. Así que, hermanos, sencillamente, ¿qué es esto que conocemos como glorificación? La glorificación es el último paso de la redención, dice un teólogo. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva, cuando vuelva Cristo y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los vuelva a unir a sus cuerpos, sus almas de nuevo en sus cuerpos, y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos para darle cualidades diferentes, cuerpos perfectos, semejante al suyo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. El estado actual en el cual estás ahora será transformado, el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, ¿cuál es el modelo de la glorificación? El cuerpo de Cristo. Tu cuerpo va a ser semejante al de Cristo, primogénito de todos los muertos, para que Él tenga preeminencia en todos, Colosenses 1:18. ¿Cuál va a ser el instrumento de eso? El Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El instrumento es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el carácter? Bueno, hay algo que hay que entender aquí, que hay dos contrastes. El cuerpo de Adán es terrenal, anímico, corruptible, mortal, deshonroso y débil.
El cuerpo del postrer Adán es celestial, espiritual, incorruptible, glorioso y con poder. La Biblia no dice si vamos a tener cualidades de superhéroes, porque esto yo una vez le expliqué a mi hijita, porque ella me dijo cómo vamos a ser cuando estemos muertos. Mira, hasta ella quiere saber eso. Y yo le dije, vamos a ser distintos. Y él me dijo, ¿cómo los superhéroes, papá? Yo le dije, bueno, no sé si voy a tener la fuerza de algún superhombre, pero sé que vamos a ser como tuvimos que haber sido en ese Edén. Y las cualidades no son específicas, pero sí seremos plenos, como tuvimos que haber sido en un principio, naturalmente, en Cristo Jesús. En estos 10 años que estoy ejerciendo el pastorado, en 10 años se ven muchas cosas. Ni me imagino lo que serán pastores de 40 años. Pero en 10 años ya se ven algunas cosas. Me ha tocado predicarle el Evangelio a personas que nunca oyeron de Cristo y que estaban agonizando en sus camas, y ahí agonizando creyeron en el Señor. Pastor, pero ¿cómo saber que fue real? Me quedo con la esperanza de lo que escuché haya sido real. También me tocó ver a personas agonizando por causa de enfermedades que lo iban mutilando de a poco, y ahí en el dolor que ni la morfina podía calmar, no aceptar a Jesucristo. Ahí en el dolor. Ni siquiera por, bueno, ¿qué me queda? Ni aún así. He visto personas con las que he hablado y han muerto 3 horas después. Esas cosas me hizo experimentar el Señor. Y a los ladrones de la cruz, y a los malhechores de la cruz, creyeron porque eran ovejas y tenían su lugar allí. Y pienso mucho en ese momento, cuando llegue ese momento y esté peleando ahí por bocanada de aire. Ahí no hay espacio para muchas posturas teológicas. ¿Saben eso? Ahí es Cristo, 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 una y otra vez. Y ese momento va a llegar. Y ya sea que te toque morir instantáneamente, sin sentir nada, la luz se apagó. O te toque agonizar en una cama. Y tal vez inclusive alguien escuche esta grabación y reciba estas palabras en la indiferencia por causa de que el pecado ha cauterizado su mente. Pero un creyente en el momento dado, cuando llega el momento de cruzar el río, como John Bunyan dice en El Peregrino, ¿saben con quién él estaba para cruzar el río? Según la ficción, con esperanza. Así que en términos reformados, algún día te va a tocar cruzar el río y vas a tener que estar con esperanza. Pero como la muerte no es natural, ese agobio, esa ansiedad va a ser una gran prueba de fe. En El Peregrino, cristiano va hundiéndose y esperanza lo saca. Eso va a ocurrir. Y ahí solamente te queda Cristo. Solo Cristo. He visto a una mujer agonizando, no creyente. Y la imagen de la desesperación que tenía realmente era atroz.
No quería ir. Y he visto morir a creyentes. Y es distinto. Y cuando más maduros son, es más distinto aún. Así que cuando uno dice, ¿cómo debo pensar de mi muerte y de la muerte de otros? Bueno, no con ese deleite perverso, digno de las sectas suicidas, como la de Jonestown, donde tomaron veneno 800 personas y murieron, o otras también que... No es natural. No debió de haber sido así. Así que no podemos ver con agrado la muerte en sí. Lo que sí tenemos que ver con agrado es lo que nos espera del otro lado. Por eso la muerte es ganancia, no por la muerte en sí, sino que por quién nos espera del otro lado. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Y uno dice, ¿pero por qué lloró si él sabía que iba a resucitarlo? Porque la muerte no es natural y él vio el dolor que produce la muerte, tanto en sus seres queridos como en lo que produjo en él. Y Jesús lloró Jesús. Y después dijo, venga otra vez. Y vi el vino. Hay algo que un predicador me fascina. Cuando dice, qué terrible habrá sido posteriormente tratar de amenazar a Lázaro. ¿Cuál es la peor amenaza que se le puede hacer a un hombre? ¿Cuál? Te voy a matar. ¿Cómo se amenaza a un hombre que conoce la muerte y sabe quién está del otro lado? Y volvió otra vez. ¿Cómo? Jesús estaba preparando a sus discípulos en Juan 14. Y mientras él estaba en ese aposento compartiendo con estos hombres tan imperfectos, para mi consuelo, porque si yo eligiera trastornar el mundo, si yo tendría como misión trastornar el mundo, yo nunca hubiese elegido a esos hombres. Pero el Señor los eligió para que se vea que el poder es del Señor. Y cuando él estaba en ese aposento alto, comiendo con cada uno de ellos, y Juan acá, y Pedro haciendo de las suyas, él ya estaba viendo la muerte de cada uno. Y mirando a Pedro como murió, y mirando a Juan como murió, y a Tomás, y a Andrés, y cada uno de ellos. Y él con cada palabra les estaba preparando para que cuando llegue ese momento ellos tengan de qué aferrarse. Cuando un creyente se aferra a Jesucristo, a que va a estar con Él, a que va a volver a la vida, a que va a repoblar la tierra que gime en este momento, pero que algún día va a ser trastornada, porque saben, hermanos, ¿saben dónde termina la historia? Santifiquemos el concepto de muerte. No crea que va a ser una especie de nubecita allá arriba, estando en catatonía. Hermano, todo termina aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Con cuerpos glorificados, con Cristo Jesús. Algunos diferenciamos los trámites. ¿Cómo será? Con milenio, sin milenio, bajan caballo, sin caballo. Y si yo le pongo acá a los teólogos más grandes de cada postura, entre mileniales, postmileniales, premileniales históricos y dispensacionales, todos están de acuerdo en un solo punto, Apocalipsis 22:4, y veremos su rostro, porque vas a ver su rostro. Y todas esas cosas que no nos gustan de tu persona, ya no van a estar más. Gracias a Dios por eso. Porque vas a estar en gloria, glorificado. Así que esas son las ideas sanas y bíblicas y santas que tenemos que tener de la muerte, que no es natural, pero lo que nos espera ahí es
del Señor. ¿Cómo pensar acerca de la muerte de un amigo y de un pariente? ¿Qué ideas tener? Hermanos, cuando murió Lázaro, en Hechos capítulo 8, versículos 2, los hombres que lo enterraron lloraron y gimieron y se lamentaron por la muerte de Lázaro. Como les dije, Jesús lloró en Juan 11:35 por la muerte de Esteban, en Hechos 8:2. En Juan 11:35 se lloró por la muerte de Lázaro. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 27, Pablo dijo, bueno, si moría Epafrodito, su compañero de batalla, él tendría tristeza sobre tristeza. Así que los pensamientos correctos que tenemos que tener cuando muere un amigo o un pariente creyente, es lógico que haya tristeza, pero tiene que haber también esperanza y gozo. Tiene que haber esperanza y gozo, porque no somos como los que se entristecen, porque no tienen esperanza. Eso es lo que entendió inclusive Job en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 20 y 28, cuando le informaron de la muerte de sus 10 hijos. Job se afligió desde sus 10 hijos, hermanos. Job se afligió, ¿y saben qué hizo él? Adoró y se humilló al Señor, y no pecó atribuyéndole a Dios despropósito alguno. También en 2 de Samuel, versículos 12 y 20, cuando David rogaba y suplicaba para que no muera su bebé, rogaba al Señor que no muera su bebé, y no se duchaba y no comía y estaba ahí gimiendo entre polvo y moco, y cuando le avisan que ya murió rey, su hijo, él se levanta, se limpia, se asea, se sienta y come. Y vienen y le dicen, ¿pero qué pasó, Señor? Y él dice, él ya no vendrá a mí, mas yo iré a él. A ese lugar donde Job deseó estar en su desgracia más grande. Job capítulo 3. ¿Por qué no morí yo en las piernas de mi madre? Dice Job. ¿Por qué no fui yo ahí donde van todos los abortos, los niños abortados? Ahí donde el impío no molesta, donde viven aquellos que reconstruirán ruinas. Porque ese es un lugar. ¿Saben que para mí es muy fuerte decir estas cosas? Porque conocimos una chica hace unos años a quienes entre todos le predicamos el Evangelio y turnándonos regábamos el Evangelio que se había predicado en su corazón y ella terminó finalmente creyendo. Se enamoró de un miembro de la iglesia y se casó hace 5 años y me tocó oficiar en su boda y bautizarla. La enterramos el miércoles. Hoy es domingo. La enterramos el miércoles. Y murió creyendo. Se llamó Noelia. Y su esposo se llama Job. Y es miembro de nuestra iglesia. Y nuestro Job no se atribuyó un pecado. No pecó, atribuyendo a Dios despropósito alguno. Y cuando fui el miércoles para dar las palabras finales, en el funeral de esta señorita, miembro de nuestra iglesia, me encuentro con esta tarjetita que imprimió el esposo. Y es ella con su vestido de novia, de blanco. Y esta tarjeta simplemente dice: yo soy el buen pastor
y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. Y desde el martes, esta hermana nuestra está en la gloria de Jesucristo, en el paraíso junto con Él. Ya tiene todas las posturas correctas. Ni poniendo en una licuadora a Herman Babin, a Berkhoff, a Hodge, a Gruden, a Erickson, a MacArthur, a Calvino, a Lutero, a Knox, a quien sea. Suman toda la verdad que ella tiene en este momento. Y ahí está, esperando su cuerpo para volver a habitar la tierra completamente redimida. Cuando lleguen tus momentos finales, hermano, aférrate con todo tu corazón a estas cosas. Porque vas a ver su rostro. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Creemos, Señor, estas cosas, que apenas nos ausentamos del cuerpo estaremos presentes contigo, Señor, en gloria plena, Padre. Aguardando, Señor, que se complete el número de nuestros consiervos para regresar contigo, si es que nos toca partir. Sabemos que si partimos regresaremos contigo para habitar de nuevo nuestros cuerpos gloriosos. Si nos toca quedarnos, Señor, seremos transformados directamente y creemos en estas cosas. Y gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor. Porque nos salvaste, porque nos justificaste y nos redimiste. Dios bendito, te adoramos. Amén.